Bueno, buenas tardes. Somos de el grupo Industria Laboratorio 5. Mi grupo está conformado por Christopher Damián Cárdenas Briceño, Andrés David Moreno Cubillos y Valeria Alejandra Peña Prieto. Les vamos a hablar de la densidad en la química. Como contenido en nuestra presentación está pues el resumen de la práctica, objetivos, conceptos claves, desarrollo experimental, que fue lo que realizamos en el laboratorio, análisis de resultados y las conclusiones. En general, el resumen es que la práctica tiene como objetivo determinar la densidad entre distintas sustancias, tanto líquidas como sólidas, mediante la relación entre masa y volumen. En general, pues cada sustancia tiene una densidad que la caracteriza. Por ejemplo, el agua tiene una densidad aproximada de 1 gramo sobre centímetro cúbico. En la parte experimental, lo que se hizo fue que se midió la densidad de los líquidos, agua, etanol y aceite. Luego se virtieron en unos tubos de ensayo. Luego se pesaron los tubos, posterior a esto se le restó la masa del tubo vacío para obtener la densidad. Y bueno, se hizo un poco más de procedimiento que se los explicaremos más tarde, un poco más amplio. Se usaron varios métodos y la idea de este laboratorio era para ver cuál era más efectivo. Ya vamos a hablar de estos métodos. Los objetivos, el objetivo general de este laboratorio, de esta práctica, es determinar las densidades de sustancias líquidas y sólidas expresando sus magnitudes en diferentes unidades de medida. De objetivos específicos tenemos que el primero es determinar la densidad absoluta de líquidos, agua, etanol y una muestra problema que nos daba ahí el maestro, la profesora en este caso, por el método de pignómetro y de la pipeta. Como segundo es determinar la densidad absoluta de sólidos de la esfera, del cilindro y del cubo, hechos de cobre, hierro y plomo, o acero o aluminio. Ya pues depende de lo que nos diera la profesora en la práctica en el laboratorio allá, por el método geométrico y el método de la probeta. Posterior a esto se hallaba el porcentaje de error de cada método utilizando pues según los valores de la densidad reportados en la literatura científica. Y como último punto, como cuarto punto, se evalúan según los parámetros estadísticos básicos el mejor método para determinar la densidad de líquidos y sólidos en el laboratorio de química. La idea es hallar la densidad relativa de las sustancias líquidas y sólidas del estudio. Bueno, vamos como definición. Tendríamos que la densidad es una magnitud que expresa cantidad de masa contenida en un volumen determinado. Que la fórmula básicamente sería la densidad es igual a la masa sobre el volumen. La densidad está en unidades de medida sobre gramo sobre centímetro cúbico o kilogramo sobre metro cúbico. La masa está en gramos o en kilogramos, el volumen está en centímetro cúbico o metro cúbico. La importancia de la densidad es fundamental, ya que en ingeniería y en materiales se determina la calidad de los materiales utilizados en construcción y manufactura. En la química y física ayuda en la identificación de sustancias. En la industria alimentaria sirve pues para control de calidad en líquidos y sólidos. Y en la medicina está el control de densidad en fluidos corporales. Como ejemplo de esto, de la importancia de la densidad, tenemos que un objeto flota si su densidad es menor que la del líquido en la que está. Por ejemplo, un barco y una piedra en el mar. La densidad, ¿qué se caracteriza de la densidad? Es una propiedad intensiva, no depende de la cantidad de materia, sino del tipo de sustancia. Es una relación entre masa y volumen. Es la relación entre masa de un cuerpo y el volumen que ocupa. Permite identificar sustancias. Cada material tiene una densidad única en condiciones normales. Esta varía con la temperatura y la presión. Generalmente al aumentar la temperatura la densidad disminuye, especialmente en líquidos y gases. Se expresa en unidades como gramos sobre centímetro cúbico, kilogramos sobre metro cúbico o gramos sobre milímetro.
Es importante la física, química e ingeniería. Se usa para el diseño de objetos, mezclas, control de calidad y más, como ya lo había mencionado anteriormente. Tenemos como métodos el método de la probeta, que se sumerge un líquido, se sumerge en el líquido un sólido y se mide el desplazamiento del volumen que tuvo inicial, sin nada sobre el líquido, y añadido el objeto sólido, el desplazamiento que tuvo. El método del pignómetro: se utiliza un frasco calibrado que nos los dan en el laboratorio para determinar la densidad con alta precisión. Está el Erdner, que se mide la masa y el volumen de un líquido para calcular la densidad, y pues posterior a esto está el método geométrico, que es como el más básico, que se utiliza la forma del objeto para calcular el volumen y luego su densidad. Aquí se puede usar una regla. Como aplicaciones tenemos que la masa y la densidad están relacionadas. Se puede calcular masa de una sustancia si se conoce su densidad y el volumen. Y pues esto es muy útil para carreras como la ingeniería, como lo que estamos estudiando nosotros. Esta también tiene una gran importancia para relacionarla con explicaciones a detalles que vemos en la vida cotidiana, como por ejemplo la flotabilidad. Y otra aplicación en ingeniería puede ser, como ya lo mencioné, o diseñar objetos y estructuras. Pues conocer la densidad de los materiales es crucial para diseñar objetos y estructuras eficientes. Por ejemplo, al seleccionar materiales de una medida adecuada, se pueden construir aviones más ligeros y eficientes. Como marco teórico, tenemos que la densidad absoluta es la forma más común de expresar la densidad y se refiere a la masa por unidad de volumen en una sustancia pura. Este se aplica tanto en líquidos como en sólidos y gases. Se puede obtener experimentalmente midiendo directamente la masa sobre el volumen del objeto. La densidad absoluta se utiliza para comparar sustancias entre sí y ayuda a identificar materiales y verificar su pureza. La densidad relativa está entre la densidad de una sustancia y la densidad de otra sustancia. La densidad relativa es también una relación de masas o de pesos para los mismos volúmenes y no tiene unidades. Como tercero tenemos el método para medir densidades, que para la densidad relativa o el peso específico se miden densidades con métodos. Para líquidos se utiliza comúnmente el pignómetro, y en la industria están los densímetros o aerómetros. En sólidos no se requiere mucha precisión, se recurre a su inmersión en líquidos. Para mayor exactitud se emplea el método de probeta, dándole pues pérdida aparentemente del peso al sumergir el objeto, pues nos permite calcular la densidad. Está el cálculo geométrico del volumen, que sería el volumen de la esfera, que sería igual a volumen 4 medios por pi por radio al cuadrado. Y el volumen del cilindro sería pues el volumen igual a pi por la altura por radio al cuadrado. Está el cálculo pues del porcentaje de error, que es la diferencia entre el valor de la medida y el valor medio tomado como exacto. Puede ser positivo o negativo según si la medida es superior al valor real o al inferior. Como otra fórmula que podemos añadir, que no la mencioné, es para el cálculo de error, que será el porcentaje de error es igual al valor teórico menos el valor experimental dividido sobre el valor teórico, que ya más adelantico les vamos a explicar con los valores que tomamos en el laboratorio, y esto se multiplica por 100%. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre los resultados y el análisis de cada una de las tablas que se hicieron en la práctica con las sustancias respectivas de la práctica. Como mi compañera lo mencionó anteriormente, hay unas ecuaciones para poder hacer la medición de cada una de las cosas. Para comenzar necesitamos la densidad la densidad absoluta. La densidad absoluta es igual a la masa sobre el volumen. Entonces,
Se hace por medio de los dos métodos que son el de pignometría y el método de la pipeta. Por el método de la pignometría necesitamos saber la masa del pignómetro vacío y restarle la masa del pignómetro con la sustancia, sea de agua, de etanol o la muestra problema. Teníamos que restar la masa del pignómetro con la masa de la sustancia ya pesada y eso nos da el valor de la masa de la sustancia. Entonces, tendríamos también que hallar el volumen del pignómetro, y el volumen del pignómetro es de 5.476. Para hallar esto necesitamos la temperatura del agua, que la densidad también varía, depende de la temperatura. Por ejemplo, la del agua en ese momento era de 20.7 grados centígrados, por lo tanto la densidad es de 0.9981. La densidad de líquidos por el método de la pipeta es exactamente el mismo. Toca restar la masa del Erlenmeyer vacío con la masa del Erlenmeyer más la sustancia, ya sea del agua, del etanol y de la muestra problema. Luego teníamos que calcular la densidad absoluta de los sólidos en gramos sobre centímetros cúbicos. Para esto tocaba hacer un factor de conversión para poder hallar los gramos sobre centímetros cúbicos. Y para esto entendemos que la masa tiene que ir en gramos y pues el volumen tiene que ir en centímetros cúbicos. Después de esto teníamos que coger varias figuras de diferentes materiales, como lo es la esfera, que era de cobre, el cilindro, que era de aluminio, y el cubo, que era de plomo. Después de esto teníamos que hacer o tener la densidad reportada de cada uno de los metales. Por ejemplo, la de la esfera era de 8.94, la del cilindro era de 2.702 gramos sobre mililitros, y la densidad reportada del metal del cubo es de 11.34 gramos sobre mililitros. Luego teníamos que encontrar el radio, la altura y el lado de cada uno de los objetos, y así empezar a hacer cada una de las operaciones. Teníamos que hallar la densidad relativa de los sólidos y la densidad absoluta de los sólidos cuando pues el agua está más o menos a 20 grados centígrados. Entonces, teniendo cada uno de los resultados, pues se halla por medio de cada respectivo ecuación, que pues densidad es igual a masa sobre volumen en absoluto, y pues la del relativo, pues la densidad absoluta de la sustancia sobre el patrón de trabajo. En esta tabla muestra el porcentaje de error al calcular la densidad de los tres líquidos, agua, etanol y una solución problema que nos dieron, usando los métodos del pignómetro y la pipeta. Lo que hicimos fue comparar los valores experimentales con una referencia. En este caso usamos 1074 gramos sobre mililitro como referencia para la muestra problema. Por ejemplo, 0,789 gramos sobre milímetros. Para etanol aplicamos la fórmula, porcentaje de error, que es igual al valor experimental menos el valor real, y lo dividimos en el valor real de la muestra, y este resultado lo multiplicamos en 100. Entonces, un ejemplo, para el agua, el error con el pinómetro fue casi nulo, de 0,007, pero con la pipeta fue 10,54. Para el etanol fue 3,24 y con el pignómetro es de 6,46 con pipeta. La solución problema tuvo un 1,53 con pignómetro y 3,14 con pipeta. Lo que nos dice la tabla es que el pignómetro en general nos dio más valores cercanos al real, que tuvo menos error. Okay. En esta tabla se resumen los datos que obtuvimos al medir la densidad de los líquidos usando tanto el método del pignómetro como el de la pipeta. Se presentaron 4 columnas importantes, que serían: la primera sería la densidad absoluta que calculamos, la segunda la densidad relativa, que es el cociente entre la densidad del líquido y del agua,
La tercera fue la densidad reportada, que es un valor referente a lo recuperado, o un valor de referencia a lo esperado. Y por último, el cuarto, que sería el porcentaje de error, pues para calcular qué tanto error tuvo la muestra, el experimento. Entonces aquí tenemos un ejemplo, como el agua. El pinómetro nos dio un valor súper exacto de 0,9980 gramos sobre mililitros con solo un 0,007% de porcentaje de error. En cambio, un ejemplo alto sería un ejemplo podría ser el de la pipeta, que tuvo una desviación de 10,54% de porcentaje de error. El etanol con el pinómetro y la pipeta nos dieron errores de 3,24 y 6,46. Y la solución problema fueron errores como 1,53 y 3,15. Con esto podemos confirmar que el método pignómetro es más preciso que en nuestras mediciones. A diferencia de la pipeta, que tiene un porcentaje más alto, el pignómetro nos da un porcentaje más bajo, porcentaje de error más bajo, o sea que nos acercamos más al real. Eh, Nos muestra los resultados al medir la densidad de los sólidos usando los métodos de la probeta por desplazamiento de agua y el geométrico calculando que es el geométrico el cual se usa con el cual se hace calculando volumen con fórmulas según la forma del objeto. Por ejemplo, aquí podemos ver que se incluyen cosas como la densidad absoluta que tuvimos, la relativa, que es una comparación que es en comparación al agua, la densidad reportada, que es el valor referencia, el porcentaje de error para ver qué tan lejos o cercano estuvimos del porcentaje del valor ideal. Por ejemplo, para la esfera de cobre tuvimos 10,81 gramos de centímetros cúbicos, pero la reportada fue de 8,84. Así que el error fue del 20,92%. Lo mismo pasa con nuestro segundo objeto, que fue el cilindro de aluminio. La diferencia fue más pequeña, con un error de 5,26%. Y el cubo de plomo, que el error fue bastante alto con un 72,%. Tal vez pueda haber algún problema al medir el volumen del agua, como alguna burbuja incrustada en la probeta o mal cálculo o una mala medición al ojo debido a que era un experimento visual. En general, la tabla nos ayuda a comparar que también midieron cada método y dónde podríamos haber tenido los errores. Ahora, por último tenemos nuestra última tabla, en la cual en esta podemos ver valores como densidad, pero ya convertidos en otras unidades para facilitar la comparación o el análisis. Tenemos por un lado los líquidos, tenemos los datos en miligramos por litro, que es otra forma de expresar lo mismo que gramos sobre mililitros, pero con otra escala. Aquí se aplicaron dos métodos, aquí se aplicaron los dos métodos de la pipeta y el pignómetro. Luego tenemos para los sólidos, como aquí podemos ver, los sólidos se muestran sus densidades en miligramos sobre centímetros cúbicos, que también es equivalentes a gramos sobre centímetros cúbicos, pero cambiando la unidad de miligramos a gramos. Lo más importante es ver cómo cambian los valores dependiendo del método que usamos, ya sea la pipeta o el pignómetro, o con el método geométrico. Aquí también podemos ver también valores como con la probeta. Así podemos, con esta tabla general, para así poder comparar cómo afectan los resultados, si son consistentes o hay diferencias grandes. Nos análisis de resultados, pues para hacer un resumen, por ejemplo, en los líquidos, con el método del pinómetro fue más preciso, con errores bajos. El más bajo fue el de 0,007% en el agua, porque se midió directamente la masa la masa en volumen fijo. En cambio, la pipeta tuvo errores mayores. Por ejemplo, fue el de 10,54, posiblemente por una imprecisión al medir el volumen. En los sólidos, con el método de la probeta por desplazamiento, fue más confiable, especialmente en objetos más grandes. Por ejemplo, el cilindro tuvo 0,26% de porcentaje de error, pero el método geométrico dio errores altos como
como el de 70% en el cubo, que fue el más alto. Probablemente esto por dificultades al medir dimensiones o por irregularidades. El resumen, el más preciso para los líquidos y para los sólidos, la probeta supera el método geométrico en precisión. Y el mejor es el pignómetro, que es el que más porcentaje tuvo, casi uno que estuvo muy bajo como el de 0,07, llegando a estar muy cerca del porcentaje real. Hablar sobre las conclusiones finales. Pues el pignómetro fue uno de los métodos más precisos para poder medir las densidades de los líquidos, con errores mínimos en comparación a la pipeta, la cual presentó mayores imprecisiones debido a las dificultades a la hora de medir el volumen exacto de cada cosa. Para los sólidos, pues el método de desplazamiento con probeta resultó muchísimo más confiable que el método geométrico, ya que mide directamente el volumen desplazado y reduce errores en la medición de las dimensiones del objeto. En la comparación entre métodos, el pignómetro fue mucho más preciso que la pipeta, ya que mide la misma masa y el volumen de forma directa y con menos margen de error en cuanto a los sólidos. El método geométrico presentó errores elevados, con mucho más porcentaje de lo habitual. Y pues especialmente en el cubo de plomo, que dio un error de 72.03% debido a las dificultades del objeto o de las mediciones exactas de sus dimensiones. En cambio, durante la probeta mostró una mayor precisión, especialmente en objetos con formas de irregularidades, con hundimientos, con huecos, con montañas y cosas por el estilo. Y pues también se comprobó que pequeñas variaciones en la medición de la masa o el volumen pueden generar errores significativos en las densidades calculadas, por lo que la precisión en la medición es fundamental y tiene que ser muy detallada para que sea muy exacta. Además, la temperatura del laboratorio pues está en un 20.7 grados centígrados y esto influyó en los valores obtenidos y pues también fue la clave para comprobar los datos teóricos. Y en cuanto a análisis de error, pues tenemos que en los líquidos se encontraron que los valores más altos se dan en la pipeta y pues esto se debe a las imprecisiones en la medición del volumen. Y pues en cuanto a los sólidos es mayor el error que ocurrió en los cubos de plomo con el método geométrico, lo que resalta la precisión para medir cada uno de los sólidos. Y pues en general este experimento permitió evaluar distintos métodos para medir las densidades, destacando el pignómetro como el más preciso para los líquidos y la probeta como la mejor opción para todos los sólidos. Y también identificamos los errores y seleccionamos los métodos adecuados para el uso de cada una de las precisiones y la confiabilidad de los resultados experimentales. Eso sería todo por la presentación. Muchas gracias y pues eso sería todo.